palabras ahí, ¿verdad? Ok. Esto se refiere a las clases últimas que dimos con referente a las sectas de las que estamos hablando, que son los mormones y los testigos de Jehová. Entonces, como es una clase, voy a preguntar lo que tuvieron acá. O si ustedes saben alguna cosa, también la voy a agregar. Con referente a los mormones, ¿qué saben ustedes cómo ellos ven a Dios? ¿Qué creen ellos acerca de Dios, los mormones? Obvio, por eso tú estuviste en la clase. ¿Qué creen ellos acerca de Dios? Ese es el fundador del mormón. Por lo menos ellos, creo que ellos adoran, o sea, tienen a ese hombre, a ese señor como Dios. Ok, pero en este caso, ¿qué piensan ellos de Dios? Exacto, que yo pienso que Es un hombre. es un hombre, no es Dios. Correcto. Eso es. Para ellos, Dios Un hombre. fue un hombre, en todo caso. Fue un hombre. Y este hombre se portó bien y llegó a ser Dios. Correcto. Eso lo piensan ellos de Dios. Y con respecto a la Biblia, ¿qué piensan ellos de la Biblia? Como un libro para ellos. ¿Qué más piensan de la Biblia? Que hay errores. Que hay errores. Correcto. Y como hay errores, necesitamos otro más, y es el libro mormón. Para ello, para usted poder leer la Biblia, necesita este libro. Ese libro para poder. ¿Por qué? Porque esto tiene error. No está completo. Y con respecto a eso, ¿qué piensan? Que es un hombre que es Un profeta. ¿Qué piensan con respecto a eso de los mormones publicados? ¿Qué es el Gustavo? ¿Qué piensan que es en Jesús? que ellos dicen que es un hombre muy corriente. Correcto. Es un hombre, de hecho, es un hombre que se portó también bien, muy bien, y llegó a ser un Dios. Un Dios. Un Dios. Ajá. Entonces, esta es la perspectiva en general, lo que ellos piensan los mormones con respecto a Dios, la Biblia y Jesús. Los testigos de Jehová, ¿qué piensan sobre Dios? Que es uno solo. Que es uno solo, correcto. Es decir, niegan la Trinidad. Uno solo. Uno solo. Con respecto a Jesús, ¿qué piensan? Un profeta. Es un profeta. Correcto. Y de hecho, en su Biblia dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Con respecto a la Biblia, ¿qué piensan ellos? ¿Qué piensan sobre la Biblia? Ellos la renuevan todos los años. Ah, ¿por qué? No sé, porque le envían un libro donde ellos tienen que guiarse por eso. Correcto. O sea, para estudiarlo. Correcto. Utilizan otro libro para estudiar la Biblia. Pero es un profeta. Pero eso lo envían de allá. Un profeta. Pero la Biblia, ¿qué ¿Qué piensan piensan sobre la Biblia? Los primeros, tú sabes, no importa. Si no sabes, te dicen, no sé, vos. No, por eso ¿No te te acuerdas? explico ahora. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, de verdad no me acuerdo. No hay problema, no hay problema. Yo creo que esa era la clase 6, ¿no? Estamos en la clase, no hay problema. Con respecto a la Biblia, ellos piensan que la Biblia, de hecho ellos usaban la Biblia, la que usamos nosotros, 1960, la Reina Valera. Hasta que empezaron con las falsas doctrinas, es decir, negando la Trinidad, negando la deidad de Jesús. Por lo tanto, la Biblia, la Reina Valera, que sí afirma eso, dijeron que tenía errores. Entonces sacaron su propia Biblia, que es la del Y la Nuevo. atalaya, ¿no? No, la Atalaya se usan eso. El Nuevo Es Mundo. unos libros. Nuevo Mundo. Entonces, hago esta salvedad, ¿por qué? Porque todas las religiones o las sectas primero nacen de un sueño, una profecía o de una idea que salió de un hombre, siempre un hombre. En este caso, este fue Charles Russell, este fue Charles Russell y este fue José Smith. Ya, generalmente salen de hombres, ideas de hombres. Y eso es básicamente lo que ellos piensan con respecto a Dios, a la Biblia y a Jesús. Acá donde los testigos, ¿verdad? En la Biblia es que Los
el nuevo mundo. O sea, la traducción que usan ellos no es ninguna de las que usamos los cristianos, sino su propia traducción. ¿Para qué? Para poder justificar las desviaciones que ellos tuvieron en el tiempo. Recuerden que estos hombres en el principio eran cristianos, pertenecían a una iglesia, adoraban a Dios, todo lo demás. Pero entonces empezaron a tener ideas erróneas, por supuesto, y empezaron a creer que Dios es un hombre, no un Dios como tal, que la Biblia tiene errores. Por lo tanto se le reveló supuestamente a José Smith, un ángel de los Mormones, le reveló que había unas tablas de oro y él escribió el libro mormón. Entonces, para usted leer la Biblia, necesita el libro mormón. No sé si ustedes navegan por YouTube, se habrán dado cuenta que hay mucha publicidad de los mormones. Generalmente están unas chicas así bellas como Yuri, que diga tu esposa, así jovencitas y bellas, y te dicen: ¿estás triste? ¿Tienes algún problema? Contacta a una misionera como yo y te ayudaremos. Somos misioneros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Hay aquí. Bueno, entonces ellos tienen mucha publicidad. Mucha plata. Y una de las cosas que. Mucho dinero, sí. Y una de las cosas que hay uno que sale solo, un muchacho, dice: yo soy misionero de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y este libro cambió mi vida. ¿Cuál libro? Este. No este libro. Sabemos que el libro que cambió mi vida es este. Pasé yo lo corto, No, claro, pero yo sí lo veo completo porque me llamaba la atención, sobre todo porque había, cuando comenzó, creo que fue el año pasado, salían unas chicas, como digo, jovencitas, y decían: yo soy la hermana Ábano, yo soy la hermana Carmen, yo soy la hermana María, yo soy la hermana, y yo vengo de México, yo vengo de Estados Unidos, yo vengo de Argentina, y resulta, adelante, y resulta que no son hermanos, ahora se hacen llamar misioneros. Entonces, uno piensa que es una iglesia, no es una iglesia, es una secta falsa que se desvió en el camino y creen que Dios, como es un hombre, ¿qué dicen ellos? Bueno, si Dios fue un hombre y se convirtió en Dios, y Jesús es un hombre y se convirtió en Dios, yo también puedo convertirme en Dios. Y eso no es verdad. La Biblia dice que somos humanos. Y la Biblia dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay otro Dios. No he visto otro Dios fuera de mí. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, o Dios Padre, como tú le quieras llamar, pero no hay otro Dios. Aunque la Biblia de los testigos diga en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, lo cual es contradictorio, porque si solamente es un Dios único, como dice ellos, si es un Dios solo, ¿cómo es que hay un Dios en Juan 1:1? No tiene sentido. Entonces, ellos como se contradicen, pero que ellos supieran eso a fuego de paz. La otra que habíamos visto eran los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día también en una secta que salió de gente cristiana. ¿Por qué se les considera una secta? Porque también siempre hay un líder. En este caso, primero fue Miller. El señor Miller dijo que en 1844, si mal no recuerdo, venía Jesús. Y él y otro hombre. Si no me recuerdo, dijeron: el 12 de octubre de 1844 viene Jesús. Llegó el 12 de octubre, el 14 de octubre, no recuerdo el día realmente, pero fue en octubre. Llegó ese día, creo que fue el 22 de octubre. Llegó ese día y llegó el otro día y no apareció Jesús. A eso se le llamó el gran chasco. La gente se decepcionó, la gente empezó a vender los cojos, las casas, regalarlas, todo lo demás, porque ya venía el Señor: ¿para qué quiero casa? ¿Para qué quiero carro? ¿Para qué quiero dinero? Por supuesto, lo que llegó el otro día, el Cristo llegó, la gente quedó decepcionada y mucha gente se fue. Pero se fue mucha gente, pero quedó un grupito, como lo que estamos acá. Alguien dijo: no, vamos a echar números otra vez, vamos a ver qué falló. Echaron números y dijeron: no, lo que pasó fue que Jesús venía bajando y se desvió y se fue para un lugar que se llama, está en un proceso de juicio investigador, así le llaman ellos. Entonces, Jesús se desvió. ¿Por qué se desvió? Vamos, porque el sacrificio de Cristo, está incompleto. Entonces, como está incompleto, él está echando números
para ver a quién sale y a quién no sale, según la creencia de los adventistas. Y otra cosa es que tienen a una supuesta profetisa llamada Eso es Helen. Ellen, correcto, gracias. Ellen White. Elena White. Elena White, exacto. Entonces, esta mujer tuvo muchos sueños, muchas imágenes, profecías supuestamente, escribió como 100 páginas, entre ellos escribió libros, revistas y todo lo demás. Y todos estos textos que esta mujer escribió, a ellos le dan casi el mismo nivel de la Biblia. Oficialmente ellos dicen que no, que bueno, que ella fue inspirada, que fue usada por Dios, pero que no está al mismo nivel. Pero en el momento de dar los sermones y todo lo que tiene que ver con su doctrina, entra acá. Todo lo que dijo Elena White, cuando la Biblia dice que ella es autosuficiencia y ella es útil para enseñar, para reducir, para inspirar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda la buena obra. La Biblia es suficiente, pero como para ellos no, generalmente las sectas siempre van a verle falla a la Biblia. Y por eso saca otro. Entonces, esta mujer tuvo muchos sueños, supuestamente imágenes, profecías, y escribió muchas cosas, y la gente pues seguía, sobre todo la iglesia adventista, seguía por ello. Entonces, hubo este gran chasco, este gran fallido, que no hay cosa peor que alguien diga, Cristo viene tal día. Eso fue cerquita de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial fue en 1914. Pero por ahí lanzaron una profecía. La profecía fue con la gente de los testigos de Jehová, 1914, cerca de la Guerra Mundial. Sí. Y después de 1919 y después de 1920, pero como vieron que ya Cristo no venía, dijeron que Cristo sí vino, pero invisible. Cristo sí vino, pero invisible. Siempre que hay una falla en una profecía, el falso profeta va a decir, va a inventar algo. Ellos inventaron que Cristo venía bajando y se le fue para allá para el juicio investigador porque su sacrificio es incompleto. Ellos dijeron, no, Cristo sí vino, pero lo dijeron en tres veces, pero vino invisible. Entonces está reinando invisiblemente. Cuando la Biblia dice claramente, todo ojo lo verá. Y verán aquel que traspasaron y llorarán. Es lo que dice la Biblia. La secta es necesario que ataquen la Biblia. Claro. Es el punto. Este es el punto focal. La Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos dice cuál es nuestra regla de fe y conducta y nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Quién es Jesús y cómo es Jesús. Quién es el Espíritu Santo y cómo es el Espíritu Santo. Para debilitar la fe. Si tu fe no está arraigada en la Escritura, está arraigada en tu propio conocimiento o en tu intelecto o en tus emociones. En este caso, hay que tocar mucho las emociones con la señora Elena White y lamentablemente esta gente se desvió. Y por eso se considera una secta falsa. Yo soy investigador, ahora la que vamos a ver hoy, si me prestas allá para borrar aquí. Le ponga. Creo que sí, creo que eso me sirve. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Si consigo ahorita si bien Andrés, le digo a ver si me hace el favor de buscarla, porque no encontré. Bueno. Vamos. La llave, pues, me fui. ¿Van a lanzar esta semana? No, voy para arriba, reunirme con los muchachos. ¿Van a lanzar esta semana? Sí, esta semana vamos a lanzar. Sí, esta semana vamos a lanzar. Voy a estar arriba. Ya tienen las canciones. Sí, yo vi que les puse el teléfono. Ok, entonces ahora vamos a ver otro grupo. Este grupo es lo que popularmente se le llaman los solo Jesús. Generalmente se le llama unicitarios. Los unicitarios tienen una forma de ver a Dios como una sola persona. Perdón. Hay que reconocer que la palabra Trinidad no aparece como tal. La palabra Trinidad no aparece como tal. Sin embargo,
hay gente que ataca el concilio de Nicea, que fue en el año 325, donde se reunió un grupo de hombres sabios, y el tema ¿cuál era? De aclarar la pregunta, ¿quién es Jesús? La razón por la que atacan este concilio es porque lo convocó un emperador llamado Constantino. Pero lo que la gente no entiende es que lo convoca este hombre, que nadie puede decir, ni los que están a favor ni en contra de la Trinidad, si su conversión fue genuina o no. Lo sabe Cristo Jesús, el Señor y el Espíritu Santo. El hombre dio muestra en ese tiempo de que se había convertido al Evangelio. ¿Qué tanto se convirtió? No lo sé. Yo no puedo decir el hombre fue salvo, ni puedo decir el hombre no fue salvo. Lo que sí sabemos es que Dios usa a este hombre para que convoque este concilio, porque había un hombre llamado Arrio, que leyendo la escritura, él dijo, mira, Jesús es Dios, pero no es tan Dios. Es un Diosito, o sea, no tiene tanto poder como el Todopoderoso. Y ellos se reunieron y dijeron, no, eso no es así, vamos a leer. Y se reunieron, creo que fueron 60, por un tiempo, creo que fue un mes, un poquito más. Y en ese concilio, con Biblia en mano, se reunieron y por supuesto ellos discutían, y venía Arrio y decía, bueno, aquí te dice que no es Dios por esto y por esto y por esto, y después se levantaron otros y le dijeron, bueno, es Dios por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Es Dios, es divino. Y existía antes de ella como Dios. Entonces, de ahí sacan todas esas decisiones y lo declaran a él como un hereje. Y bueno, lo sacan de ahí. Porque no se arrepintió. No se arrepintió. De hecho, él siguió teniendo influencia a la gente porque dicen que era muy inteligente, era muy perspicaz, muy astuto, y además lo que él decía tenía cierta coherencia. Sin embargo, la Trinidad, aunque no aparece en la Biblia como tal, entendemos que la Biblia te dice, allá en el libro de Génesis, que Dios creó el cielo y la tierra y el Espíritu de Dios se movía. Es decir, que ya está ahí Dios y está el Espíritu de Dios. De manera que cuando ellos dicen que es uno solo, ¿cómo es que Dios estaba creando la tierra y estaba el Espíritu Santo moviéndose en la tierra? O sea, ya por ahí ya hay dos. Y luego soltó la palabra. Y sabemos que Cristo es la palabra de Dios, la palabra creativa de Dios. De manera que el verbo ya estaba también moviéndose en la creación. Entonces, decir que Dios es uno solo es limitar el poder de Dios. Indudablemente, cuando nosotros decimos que Dios es trino, que son tres personas en un solo Dios, no digamos eso, Dios es un solo Dios, lo que decimos es que nuestro Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo vemos aún en el Antiguo Testamento se ve Dios cuando crea al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice a mi semejanza, dice a nuestra semejanza. Entonces, por lo menos ahí está hablando en plural. En Génesis 11 dice, descendamos y confundamos. No dice descenderé y voy a confundir, dice descendamos y confundamos. Ya en el Antiguo Testamento ya se ve una pluralidad de Dios. Y aparece Cristo en todas partes. Y aparece lo que se llama la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, en el libro de Jeremías, creo que es Jeremías, no. Teofanía que se le dice, ¿no? Teofanía o Cristofanía. Entonces, los universitarios, eso nació más por el año 1917, empezaron a hablar sobre ese tema. Pero en Isaías 48:16, escuchar acá, 48:16 dice así: yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí
oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Trinidad. Ahí está la Trinidad. Que no haya Trinidad, es verdad. Pero dice, ahí estaba yo y me envió Jehová y su Espíritu. Entonces, ellos dicen, no, Dios es uno solo. Lo que pasa es que el Padre, el Hijo, el Espíritu son manifestaciones. El punto es que si son manifestaciones, no puede estar entre tres personas. Porque el agua, ellos comparan con el agua, ellos dicen, mira, Dios es como el agua. Aquí está líquida, aquí está gaseosa y aquí está sólida. Pero usted no puede tener agua líquida, gaseosa y al mismo tiempo. O la tiene gaseosa, o la tiene líquida, o la tiene sólida. Pero no lo puede tener al mismo tiempo. Y allá cuando Jesús es bautizado, dice la Biblia, y Jesús descendió del cielo, ascendió de las aguas, vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma, y la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Los tres manifestados de manera diferente, al mismo tiempo. Y en el monte de la transfiguración también vemos a Jesús con toda su gloria, con toda su majestad, transformado allí, y la voz diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Y ese resplandor no es otra cosa que el Espíritu Santo manifestando en Jesús. Entonces, ahí están las tres personas. Uno puede negarlo, uno puede decir que es difícil creer, sí, pero la Biblia lo muestra. De manera que los publicitarios lamentablemente están errados en esta cosa. Otra cosa que ellos hacen mucho énfasis es en el bautismo. El bautismo es importante. Cristo dejó como un mandamiento. Dejó el mandamiento de participar de la cena y dejó el mandamiento de bautizarse. Pero es un mandamiento que no repercute en tu salvación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tú te bautizas, estás obedeciendo al Señor. Si no te bautizas y mueres, eres salvo. Porque lo que te hace salvo es tu arrepentimiento en Cristo Jesús y recibiendo a Jesús. No el que sea bautizado. Pero ellos dicen que si tú no te bautizas, y sobre todo si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, no eres salvo. Nosotros bautizamos bajo la norma que dio Jesús. Bauticen a cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. Ellos se basan en que hay varios textos, que sí los hay, donde dice que bauticen a cada uno en el nombre del Señor Jesús, Hechos 2:38, para que sean borrados sus pecados y Dios le dé el don del Espíritu Santo. Eso lo dice, es verdad. Pero los discípulos entendían que en el nombre de Jesús estaba incluido el Padre y el Espíritu Santo, y además que los judíos, todos los judíos, reconocían al Padre como la más autoridad, pero no a Jesús como el Señor. Y de hecho ese nombre es el nombre el Señor, es un título que solo le correspondía a Jehová Dios. Que ellos no saben, de hecho, no saben el nombre de Dios, no saben el nombre de Adonai. De manera que cuando le dicen Señor a Jesús, la palabra que usan ahí es Kyrios, que es la palabra que se usó en griego para nombrar el Señor. Es decir, allá en hebreo era Adonai y en griego es Kyrios, dueño absoluto. Y ese título solamente le corresponde a Dios. Si se lo dan a Cristo o a Jesús, en todo caso, es porque reconocen que es Dios. Entonces, otra postura válida también es que ellos están diciendo en el nombre de Jesús. O sea, lo que están diciendo es que Jesús nos mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu. Correcto. O sea, los discípulos entendían que Jesús es el que dio la autorización. Mire, va a bautizar así. Entonces ellos dicen, no, hay que bautizar en el nombre de Jesús porque Jesús es el que dio la autoridad. Eso es. Entonces el que dio la autorización, el que dio la orden. Entonces ellos entendían eso. No podemos ver, y nadie puede asegurarlo, cómo bautizaron, porque en una parte de los libros que tenemos, como sobre todo el libro de los Hechos, nadie puede decir, bueno, ellos dijeron eso, sí, lo dicen. Pero en ninguna parte vemos, bueno, yo te bautizo en el nombre. No, nadie puede. La única frase que vemos es cuando Jesús dice, bautízalo de esta forma. Sí hay referencia, pero más que todo en el libro de historia. El libro de historia. De hecho, hay un libro de un historiador
que no recuerdo el nombre ahorita, Muy que cercano a la época. sí, del año 100, 150, muy cercano, que de hecho era discípulo de los apóstoles. Y estos hombres usaban la fórmula bautismal del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que hay referencia histórica. Otra cosa que, con referente a la idea de que la Iglesia Católica inventó lo de la Trinidad, no es cierto. Primero, no fue la Iglesia Católica, fue un grupo de hermanos. Segundo, eso fue en el año 325, pero hay referencias del año 200, 220, donde se hablaba de la Trinidad. Entonces, cuando ellos se reúnen, lo que van a hacer es decirle a la gente: miren, aquí vamos a discutir quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios encarnado. Y por esto, por esto, por esto. Eso fue lo que Dios se reunió. Y fue por un tiempo bastante extenso. ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar. Ellos se conocen también como modalismo. Exacto. El modalismo fue también se le dice modalismo, sabianismo, que fueron gente del primer siglo, de los primeros siglos, donde ellos decían, no los dos veces, y eso fue antes del siglo XVI. Decían de que Dios se presentaba como cuando uno usa el celular. Mira, poner el teléfono en modo avión, no, poner el teléfono en modo oscuro, poner el teléfono en modo vibrar. O sea, tú puedes hacer eso con el teléfono, pero Dios no es que estaba un momento en modo Padre, en otro momento modo Hijo y en otro momento modo Espíritu Santo. No. Nuestro Dios trino está Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas actuando al mismo tiempo. Dios Padre envía, el Hijo ejecuta la acción de la salvación y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Los tres trabajan en la salvación de manera indistinta, pero unidos. No hay ninguna división entre el Dios todopoderoso, único, verdadero y trino. Ahora, que nuestra mente finita nos cueste entender hasta allá, es verdad. De hecho, hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender porque tenemos una mente finita. Nosotros somos seres limitados. Meter a Dios en una caja es un error. Como el caso de Naamán. Si ustedes han leído el libro de Reyes, se darán cuenta. Va y le dice: mira, si tú vas al profeta, él te va a sanar. Ajá, bueno, profeta, aquí vengo. Bueno, ve a lavarte. Ve allá al lago Maracaibo y te lavaste. Al lago de Maracaibo, los chicos están contaminados. Eso voy allá a Valladarico, allá a los Roques, allá. Pero rey, le dice los siervos: hey, necesito llamar. Si te manda para Dícora, que pronto no conseguir gasolina, te mandan allá para los Roques, no hay avión, aquí la monta cerquita, te la pasas ahí la carretera y son muy lindos. Tienes razón. ¿Por qué? Porque el hombre dice: porque yo pensaba que el profeta de Dios iba a salir a levantar las manos, iba a orar por mí y ya soy sano. El hombre obedeció, se lanza allá al agua y totalmente sano. Entonces, muchas veces tenemos prejuicios y pensamos: no, Dios actúa allá así, va a actuar otra vez acá. Nuestro Dios es multiforme. Nuestro Dios no tiene limitaciones. A veces el orgullo también de la persona. Correcto. No hay cosa más terrible que el orgullo. Y muchas veces estos líderes, por orgullo, pues deciden abrir otras iglesias, pero con una falsa doctrina. Porque negar la Trinidad, porque no la entiendo, voy a la Escritura me muestra la Trinidad en el Antiguo y en el Nuevo con más claridad. De hecho, la iglesia, dice el apóstol Pablo, yo le voy a mostrar, Dios me mostró a mí, me reveló el misterio de la iglesia. La iglesia, la gente no entendía lo que era la iglesia, pero a través de los escritos de Pablo entendemos que la iglesia es lo que Dios diseñó para llevar el mensaje al mundo. Así es sencillo. Entonces, ¿quién es la iglesia? Todo aquel que ha sido redimido, que ha sido perdonado y que acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida. De hecho, la palabra católica, de hecho nosotros somos una iglesia católica. ¿En qué sentido? Que significa universal. ¿Eso qué significa? Universal.
De cuando la iglesia se reunió en el concilio de Nicea en el 325 y declaró que somos una iglesia católica, estamos en la iglesia universal. ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí en Manzanillo, está allá en Calima, está en Mérida, está allá en África, está en Asia, está en Oceanía, está en Australia, en todas partes. Es la iglesia universal. Somos la iglesia universal, somos el pueblo de Dios. Cuando Cristo venga, va a venir por la iglesia, por su iglesia. No por la hermosa, no por Filadelfia, no por la cruz, por su iglesia. Y lo que hayamos seguido, lo que hayamos estado firme, ese se va a llevar. Entonces, eso es lo que significa católico. La iglesia universal. Entonces, cuando uno entiende eso, no tiene problema en usar esa terminología de universal. Es como la palabra obispo. La palabra obispo, aunque usted lee la Biblia, y va a aparecer varias veces. ¿Qué significa obispo? Supervisor. O sea, un pastor es un obispo. ¿Por qué? Porque, mira, no he visto a mi hermano, a mi amigo Alejandro, ¿qué te pasó? No, hermano, salí con papá, ¿qué tú? Ok. Yuri, no, pastor, estoy bien, pero estaba cansado. Ok. Bori, mira, no, pastor. Y en el caso de los ancianos, ellos también son. Sí, Sí, la palabra anciano, pastor, obispo es la misma. Tiene 4 pastores. Exacto. 4 pastores, 4 obispos. Pero va a ser usted el líder de entre los pastores. Exacto. Pero Así es. usted necesita ser pastoreado por aquello. Correcto. Eso es así. Eso es así. O sea, cuando yo tengo alguna falla y lo que llaman, mira, gente, mira, esto no fue así, mira, aquello. Yo tengo que ser pastoreado. Yo necesito tener esos amigos que me llamen la atención, que me consuelen. O sea, nadie es una isla. Nadie es una isla. Entonces, eso es muy importante. Bien, ya apartamos de los adventistas, tenemos claro eso. Ahora vamos a ver una línea que se está dando actualmente y es los judaizantes. No sé si lo han escuchado, los judaizantes. Los judaizantes, hay que aclarar algo. Nosotros, como cristianos, sí bendecimos a Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Bendecimos a Israel, oramos por Jerusalén, por su paz. Dios bendiga a Jerusalén. Sí, nosotros lo hacemos porque lo dice la Biblia. Ahora, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el gobierno de Israel y otra cosa es la gente que actualmente vive en Israel. La mayoría de esa gente no aceptan a Jesús, no aceptan a Jesús como su Salvador. Segundo, si usted se da cuenta, si usted se fija, el pueblo de Israel hoy vive totalmente a espaldas de Dios, inclusive apoyan el colectivo LGBT. Para esta fecha hacen esa marcha donde supuestamente el orgullo y marchan y caminan. Eso no es bíblico, eso es en contra de la Biblia. Entonces, ese pueblo no es el pueblo de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema de los judaizantes? Que ellos nos dicen, mira, Jesús era judío, es verdad. Jesús nació en Israel, eso es verdad. Jesús hablaba hebreo, bueno, realmente no hablaba hebreo. Ahí hablaban era arameo, para empezar por ahí. Entonces empiezan de manera sutil, Poli, mira, aquí está la Torá. La Torá, ¿qué significa? Regla, manual, está bien. Bueno, ahora vamos a leer el Bereshit. Sí, el Génesis. Bueno, que Adonai te bendiga. Hashem te bendiga. Bueno, vamos a leer con la ayuda de Ruach Kadosh, el Espíritu Santo. Entonces, empiezan a usar palabras en hebreo que muchas veces no es malo. Si usted puede y tiene la oportunidad de estudiar hebreo y griego, hágalo. Esto es importante. Fíjese que dije hebreo y griego. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo, como la parte del libro de Daniel. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, esta gente llamada los judaizantes, ¿qué hacen? El griego en esa época es como el inglés. El inglés hoy. Era una lengua que era universal del Imperio Romano, donde se desarrolló la vida de los apóstoles y la vida del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo
el idioma oficial o el que más se hablaba era el griego koiné, o el griego común. El griego común. Y por eso Dios permitió que los hombres judíos escribieran en griego todo el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa? Que ellos dicen, no, eso no es así. Vuelvo a ver qué pasa con la Biblia. Que vienen y dicen, bueno, la Biblia, para los judaizantes, es Antiguo Testamento. Hay el nuevo, bueno, eso que ustedes llaman nuevo, eso fue hackeado. Fue hackeado. Entonces, eso no fue escrito en griego, eso fue escrito en hebreo. Y te lo tengo. Entonces te sacan una Biblia con el código real. Siempre atacando la Biblia. Siempre atacando la Biblia. ¿Por qué atacan la Biblia? Toda herejía o toda doctrina falsa va a atacar siempre la Biblia. Porque es la única forma que usted pueda justificar su error. Entonces, los judaizantes atacan el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a un hombre llamado Pablo, que escribió la carta a los Gálatas, atacando el judaísmo. Y lo vamos a leer. Gálatas, a partir del capítulo 1, lo leemos de esta forma. Dice, verso 6, Gálatas 1:6. Estoy maravillado o sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir vosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, esto es muy importante, que entendamos que toda herejía va a atacar la Biblia. Entonces ellos atacan la Biblia de esta manera. En el Nuevo Testamento, ya el apóstol Pablo ya estaba atacando esto, y ellos más aquí adelante, en esta misma carta de Gálatas, aquí está. El capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o quién os engañó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os administra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, ya en el principio, ya naciendo el Evangelio, ya la gente se estaba desviando. Pero Dios permitió que el apóstol Pablo escribiera esta carta directamente para atacar a los judaizantes. Ellos dicen que no es así, que lo que pasa es que la ley fue pervertida, que nuestras raíces son judías y que por lo tanto hay que volver a las raíces judías. Vuelvo a repetirlo. Si usted puede leer y aprender hebreo, magnífico. Como conocimiento es bueno. Como conocimiento, lo que sepa lo que significan las palabras, y si usted puede estudiarlo, perfecto. Hágalo, pero como conocimiento para dar una mayor amplitud a una enseñanza. Porque si usted sabe lo que significa Shabbat o Shalom o Yeshua, cuál es la connotación o palabras como paz, y la usted sabe en hebreo, magnífico, porque le va a dar una mayor connotación a la hora de enseñar, pero como conocimiento. Al pueblo judío, al pueblo de Israel, casi a una especie de idolatría. Es decir, que por yo hablar hebreo, decir Bereshit o decir Ruach Kadosh y decir Hashem o Yeshua, ya es el, y no es verdad. La ley fue escrita
o fuera al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer al Señor Jesús, perdón, al Señor Jehová, una vez que salen de Egipto. Y ¿para qué? ¿Qué trata de demostrar la ley? La ley muestra dos cosas: la santidad de Dios, la hermosura de Dios y el pecado del hombre. Y sobre todo, la imposibilidad del hombre de ser salvo. Eso es lo que muestra. De hecho, cuando usted lee el libro de los Hechos, el capítulo 15, que se dio ese problema, y ellos dicen, mira, aquí hay que discutir algo, vamos a hablar. Y se reúne el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, lo leemos rapidito, y dice de la siguiente manera. Entonces, capítulo 15 del libro de los Hechos, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero si ustedes quieren ser salvos, se va a circuncidar el pelo, porque si no, ustedes no van a ser salvos. Y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contenda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. El verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, recibieron al Señor, hicieron la oración de fe, pero sí, hay que circuncidarlos y que guarden la ley, decían los fariseos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, después de muchas discusiones. Es decir, vamos a ver lo que dice la Biblia. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. ¿Qué le estaba diciendo? Ahí prácticamente, sí, le está poniendo el yugo de la ley. Es muy parecido a lo que se dio en la célula, muy parecido, que sobre las tradiciones. Correcto. Sí, tiene su O sea, que si no hacían eso, no iban a ser salvos. O sea, obligatoriamente tenían que ser circuncidados. Correcto. Incluso se ha escuchado sobre raíces judaizantes que si no se pronuncia el nombre, o sea, Yeshua HaMashiach, no se escucha la oración. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es el peligro de los judaizantes? Primero, el darle esa Regla, doctrina. No. Esa preeminencia a los judíos, a los hebreos. O sea, darle esa preeminencia. Decir, mira, tú tienes que decir Yeshua HaMashiach si Dios no te oye. Y el que habla japonés, y el que habla chino, y el que habla guajiro. ¿Cómo hace él orando allá en la selva de él? ¿Entiendes? Entonces, otro problema es que el judaizante, de hecho, vía una iglesia cristiana angélica, era cristiana evangélica, empezaron a caminar por el camino judaizante, hasta que se desviaron. Al punto que el hombre dice, no sé si es el pastor de ahí, o no sé cómo le llaman a ellos ahí, dice: mira, nosotros sí creemos en estas raíces hebreas, nosotros estamos contentos con esto, se nos abrió el entendimiento, no lo aceptamos como el Mesías. Nosotros vemos a Jesús como lo que dice la Biblia, un profeta. Es más, nosotros, como a nuestros ancestros, fíjense hasta dónde llegan,
como nuestros ancestros, los católicos, los obligaron a decir que Jesús era el Mesías, ahora nosotros en nuestro culto le decimos a la gente, diga que Jesús no es el Mesías, diga que Jesús no es el Mesías. Y eso lo hacen en el culto. Es que pastor, ¿verdad? Es que se han vuelto, muchos pastores se están moviendo. Sí, porque inclusive dos pastores que yo tuve ya están en ese programa y se ponen unas cosas aquí y todo eso. O sea, que esa es la falsa doctrina que hay, ¿no? Sí, estamos hablando de la falsa doctrina, pero esa Llegar a Jesús como un salvador. Comienzan a raíces hebreas. hebreas. No, volvemos a las raíces hebreas. Esas. Ahora, ¿cuál es el problema de volverse a las raíces hebreas? Primero, nosotros no somos hebreos. No, somos hebreos. ¿Qué le dicen a algunos allá? Estoy viendo unos en Colombia, por cierto. Ajá. Ellos decían, mira, nosotros hemos estado escudriñando nuestro historial hereditario y sabemos que yo tengo raíz hebrea porque mi mamá, mi tío, mi primo, mi bisabuelo era apellido con Z, era González, era Sánchez y esos vienen de allá. Entonces yo tengo raíz hebrea. Aunque fuera cierto que yo tuviera raíz hebrea, eso no me hace ni modo, porque el apóstol Pablo escribió, ya no hay judío, ni griego, ni hebreo, ni excita, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Jesús. Todos somos iguales en Jesús. De hecho, si la salvación dependiera de judaizarse, pues pudiéramos bien fregar. Es que el problema está que si nos judaizamos, ¿qué significa esto? Que si yo digo, hay que judaizar para ser salvo, lo estoy diciendo es por obra. Es por obra. De ahí por eso el apóstol Pablo en el libro de Galatas está diciendo, ustedes creyeron por las obras de la ley o por el con fe. Ustedes recibieron fue por fe. Y dice el apóstol Pedro aquí en Hechos, ni nuestros padres, ni nosotros pudimos cumplir los 613 mandamientos de la ley. Y le vamos a poner eso a los convertidos. No vamos a hacer eso, le vamos a decir esto. Ustedes van a tenerse de la fornicación, de ahogado y de los ídolos. Pásenla bien. Esa fue la orden que ellos llegaron a ese orden. Judíos. Ahora, ¿cuál es el punto? Si un judío quiere celebrar el Yom Kippur, si un judío quiere celebrar la fiesta de los tabernáculos, si un judío quiere sonar el shofar, que lo haga. No hay problema. El judío, el que es de la tribu de Benjamín, el de la tribu de Judá, el de la tribu de Neftalí, que si quieren hacerlo, que lo hagan. Pero tú y yo no necesitamos eso. Porque dice la Biblia, esto era sombra. Las fiestas eran sombra. El pan era sombra. El cordero era una sombra. ¿De qué? El que había de venir, que ya vino, que es Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? En él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Lo que muestra que es Dios. Entonces, para ellos, Jesús no es Dios. Ni siquiera el Mesías. Y ese es el problema del judaizar. Que no solamente es tocar el shofar, sino que además de tocar el shofar, vamos a lograr la menorá, que es el candelabro. Y ahora vamos a poner una caja que representa el arca del pacto. Y así sucesivamente. O sea, eso no hace falta, porque ya vino Jesús. La caja que representaba la presencia de Dios, que es el arca del pacto, ya no necesitamos esa caja. ¿Por qué? Porque ya vino la verdadera presencia de Dios. Dice en Juan, dice, y nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús. Entonces, ese es el gran problema. Todo eso estaba preparando la venida del Señor. Correcto. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, el pan de la preposición, el cordero, todo eso lo preparan. ¿Para qué? Para que cuando llegara el Mesías, que quita el pecado. Entonces, esa es la razón de practicar todas esas fiestas y todas esas tradiciones y todos esos símbolos para preparar el camino del Mesías. Entonces, los judaizantes, ¿qué están haciendo? Están retrocediendo. Y eso lo comenzó, ¿cómo se llama el que decía, ¿Cuál? ahí Arrepentido. comenzó.
Juan dijo, Juan el Bautista. Juan Bautista dijo, arrepentido y convertido y creer en el Evangelio. Sí. Porque el reino de los cielos se Se acerca. acerca, ahí comenzó. Ahí comenzó. O sea, ¿cuál era el punto? Yo soy uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. ¿Y cuál Señor? El Señor Jesús, el Dios encarnado. Porque Él dijo, habitaré en medio del pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, Él cumplió su palabra. Él dice, ¿cuál es uno de los nombres de Jesús? Emmanuel. Dios con nosotros. Entonces, muestra que Jesús es divino, que Jesús es Dios. Entonces, los judaizantes niegan la divinidad de Cristo. Es más, escuchaba a este hombre, no sé si es pastor, él decía, mira, Jesús sí es divino. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos algo divino. El único que es divino es Jesús. El único que es divino es Cristo hombre y Cristo Dios. Nosotros no somos divinos. Dice la Biblia que participaremos de su divinidad cuando seamos totalmente transformados. Pero ahorita somos gente pecadora de carne y hueso, con una tendencia al pecado terrible. Esa es la verdad. Sí, la divinidad es una naturaleza. La naturaleza. Y solamente la tiene Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo decir que yo también soy divino. Yo soy un hombre pecador, que está arrepentido y que agradece a Dios por enviar a su Hijo a morir en la cruz y al Espíritu Santo por resucitar. Entonces, los judaizantes, eso comenzó en los 70, ¿y cuál es el gran problema de negar? Niegan la deidad de Cristo, niegan por supuesto la Trinidad y niegan la salvación por gracia, porque ahora es por obra. Guardo la ley, guardo los mandamientos, guardo la fiesta, entonces yo soy santo por obra, negando, como dice Gálatas, la salvación por gracia. Entonces, ¿cuál es el gran problema? En Jeremías 3:16, hay lugares donde ya colocan esa caja llamada el arca del pacto. Ya hay lugares donde están haciendo eso. Pero fíjense lo que dice Jeremías, ya en el Antiguo Testamento. Aquí en Jesús hay mucha iglesia judaizante. Lamentablemente sí. Sí, en todas partes. En todas partes, porque eso es atractivo. O sea, cuando tú escuchas Algo innovador. algo innovador como, mira, ya no se va a llamar Julia, ahora se va a llamar Saraí. Tú no te llamas Alejandro, ahora te vas a llamar Moshe, o Moshe, no siquiera Moshe. Y ya no diga Jesús, di Yeshua, Hamashiach. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que se le da una supremacía a la etnia israelí, cuando son ellos igual que nosotros. La Biblia, ¿por qué Dios escogió a Israel? Porque Él quiso. Es más, hay una palabra que no recuerdo dónde, voy a buscar después, donde dice, no por ti, Israel, porque eras el más pequeño de los pueblos, el más insignificante de los pueblos, sino por aquí mi nombre fuera glorificado, dice el Señor. Entonces, en Jeremías 3:16 dice así, en el Antiguo Testamento, fíjense, ya lo anunciaba el Señor, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no será más arca del pacto de Jehová, ni vendrá pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. Antiguo Testamento. Por lo menos que esa, Claro, ellos se arrodillaban ahí a adorar. No, nadie puede tocar eso. no pueden entrar allá. El único que entraba, eso estaba en el lugar santísimo. Y el único que podía entrar ahí era el sumo sacerdote una vez al año. Cuando los levitas la iban a cargar, metían una vara, no podían tocarla. Recuerden lo que pasó a Usa. Sí, que se Murió murió. uno. Que lo, Al que la tocó. tocarlas. ¿Por qué muere? La gente dirá, Dios sí es drástico. Dios dijo, nadie puede tocar esto. Le van a colocar unos aros de oro, pasan la vara y así le van a cargar en el oro. Esa fue la orden. Que ellos sabían. Todos los levitas sabían eso. Desde niños les enseñaron, tú no puedes tocar el arca. De hecho, cuando se llevaron el arca que perdió Israel porque ellos creían que eso era un amuleto, le dicen, no vamos a buscar el arca porque los filisteos no están ganando. Daron la tapa para ver lo que había dentro y la gente que hizo eso se murió por tocar el arca. El arca era una caja. O
simplemente que eso representaba la presencia de Dios. La gente no adoraba eso, la gente no se adoraba ni se arrodillaba ante el arca, no. Porque, o sea, recuerda que la idolatría está prohibida por Dios. Por eso es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento: tú no viste ninguna imagen cuando te me presenté allá en el monte Sinaí, solamente escuchaste una voz. La intención de Dios fue, cuando Dios saca a Israel, la intención de Dios es sacar a Israel de Egipto, pero también era sacar a Egipto de Israel en sus corazones. Y una de las cosas que tenía enraizada a Israel era la idolatría. Si ustedes se fijan, todos los pueblos hacían sacrificios para que poco a poco eliminaran los sacrificios. La idea de Dios no era tener sacrificios. Lo permitió para ir trabajando en las mentes de ellos. Pero si ustedes se fijan, Dios hizo tres cosas. Primero le dijo: ustedes, aquí, esto le vamos a poner un orden a los sacrificios. ¿Quieren adorar? ¿Quieren hacer sacrificios? Perfecto. Primero, les voy a colocar un lugar, no en todas partes. Dios les puso un lugar. Segundo, no todo el mundo, solamente los levitas. Tercero, las clases de sacrificio. Solamente esto es lo que van a sacrificar, es esto y esto. Olvídense de meter aquí humanos, como hacían los pueblos paganos. Eso es lanzar niños. Eran puros animales. El lugar, yo les voy a decir dónde es. Reguló eso. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían, los paganos lo hacían en cualquier lugar. De hecho, si ustedes leen el Antiguo Testamento, verán que había lugares altos, donde se sacrificaban todo el tiempo. Todo el mundo podía entrar ahí. Y hasta los niños lo empezaban a sacrificar. Dios no quería eso. De hecho, el plan de Dios era eliminar los sacrificios. Por eso viene Cristo, y dice la Biblia en Hebreo, hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ofrezcamos pues a Dios sacrificio de labio, fruto del labio que confiesa su nombre. Y ya en Miqueas, o en Oseas, dice: ¿qué es lo que busca, qué es lo que quiere de ti tu Dios? Amar al prójimo, temer a Dios y hacer justicia y misericordia. Sacrificio no quiere. Ya en el Antiguo Testamento. Entonces, los judaizantes tienen lamentablemente se desviaron al punto de que niegan la divinidad y por lo tanto es una herejía. Lo último que voy a tocar aquí es lo que se está uniendo también hoy en día, y esto con mucho respeto, es con respecto a lo que hoy se da en varias congregaciones en todo el planeta Tierra, y la ciudad de San Francisco no está exenta, que son los llamados profetas. Yo creo que Dios puede usar movimiento apostólico y profeta. Yo creo que Dios puede usar a gente para hablar a nuestra vida, sí. En un momento determinado Dios lo puede hacer, sí. Dios es todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Que estos profetas de ahora tienen una cualidad. Los profetas de antes eran odiados. La gente odiaba a los profetas de antes, sobre todo el Antiguo Testamento. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, yo creo que sí. Si no, le invito a leerlo. A todos lo mataron. A todos los mataban. Y al que no lo encarcelaban. O le daban una paliza. Pero a todos los odiaban. Entonces, hoy en día, a los profetas de hoy en día, ¿saben qué? La gente los ama. Los adora. Los adora. Casi los adora. Hacen. Ya. Porque ellos, o ¿Por sea, qué? los aman porque escuchan lo que ellos quieren oír, o sea, lo que, por lo menos, porque me digan, yo quiero oírlo porque algo así. Le dicen lo que quieren oír. Ajá. Exactamente. Entonces, estos profetas antiguos eran odiados, despreciados, encarcelados, matados. Pero los profetas de hoy, la gente los ama y los adora. Casi los idolatra. ¿Por qué? Porque la palabra que estos decían, si ustedes recuerdan a Micaías, ¿recuerdan al profeta Micaías? ¿Recuerdan ese capítulo?
No, ok. El profeta Micaías, dice la Biblia que se reunieron dos reyes, creo que Josafat y Acab, y le dice, mira, vamos para que hacer la guerra, ¿me acompañan? Dale, yo te lo pido, soy amigo mío. Y van a la guerra, pero le dice, vamos a consultar a los profetas. Dale. Consultaron a los profetas de Baal y le dicen, dale rey, dale viaje, que va bien. Va a sobrar. Y le dice el profeta Josafat, perdón, el rey Josafat, mira, pero no nos queda ahí por un profeta de Dios. Sí, ahí tengo uno, se llama Micaías. Micaías. Pero chicos, no me gusta él. ¿Y por qué no te gusta, rey? Porque siempre me profetiza mal. No, pero no habla así, rey, lo vamos a llamar. Y llama a Micaías. Y le dice, Micaías, ¿vos sabés? Usa un sarcasmo primero, una ironía. No, pero todos los profetas me han dicho que eso va a sobrar. Así, tranquilo. Micaías, decime, ¿qué hago? Voy a la guerra, al viaje, va bien. Pero lo dice sarcásticamente, como dice Alejandro. Y le dice, rey, chicos, te invoco por Dios, decime la verdad. Que es la verdad. Yo veía a Israel esparcido. Y a ti, bueno. Viste, Josafat, siempre me profetiza mal. No me dice lo que yo quiero escuchar. Y le dice al guardia, mira, méteme a este preso. Le da el pan y agua. Hasta que yo venga. Y le dice Micaías, si tú regresas, Jehová no hablaba por ti. El hombre se va a la guerra, dispersa a Israel y ahí lo mata. Como dijo el profeta, como dijo Micaías. Porque ¿qué dijo él? Lo que Dios le dijo que dijera. Y así todos los profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías lo metieron en una cisterna, casi lo matan. ¿Por qué? Porque hablaban la palabra de Dios. Pues cada vez que un hombre hablaba la palabra de Dios, hablaba lo que Dios le decía. Es más, aquí hay un texto muy conocido, que está en Ezequiel. De hecho, a Ezequiel lo citan mucho hoy en día, pero lo citan, de hecho, han hecho hasta congreso con ese capítulo de Ezequiel 37. Profetiza, hijo de hombre. El valle de los huesos secos, correcto. Pero fíjense lo que dice. Primero fíjense lo que dice aquí. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces dice, profeticé pues como me fue mandado. No fue el que él se tomó una Coca-Cola y dijo, ahora voy a profetizar. No, Dios lo mandó a profetizar. Y lo que Dios le mandaba, él lo hacía. Se levantaron esos huesos. Y Se unieron. se unieron. Los profetas, o sea, como dicen en Efesios, los profetas hablaron la palabra de Dios y eso quedó registrado. Okay. El Antiguo Testamento, pero con los profetas. Correcto. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que ellos decían era porque eran la voz cantante de Dios. No había libro que consultar. Entonces, tú querías saber algo de Dios, tenías que ir al profeta. Pero hoy en día nosotros tenemos la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema de los profetas de hoy en día? La mayoría, no puedo decir todo porque a todos no lo conozco. Sí, claro. Pero la mayoría habla de su propio corazón. Y generalmente le habla a la gente sobre Dios te va a bendecir, Te va a multiplicar. te va a multiplicar, Te va a dar poderes. te va a dar poderes, te va a dar fama y por supuesto te va a dar dinero. Mucho dinero. Que te arrepentáis no para que no te sigas. Aquí no hay arrepentimiento, cruz, aquí no hay sangre, no. Me da risa porque Bendición, multiplicación, poderes, fama y dinero. ayer estaba reunida un pocotón de hombres y estaban hablando de demonios, de que se les aparecía en el mall, que no sé qué más,
y que ellos tenían miedo, que no sé qué. Y yo vengo y les digo, bueno, tienen que solamente estaba yo, ya vio, pero tienen que arrepentirse porque en realidad los demonios sí existen y todo lo que ustedes están viendo es real. Es más real de lo que ustedes creen. Entonces, si no se arrepienten y no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando se mueran o tengan un accidente o les salga un demonio, se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque no aceptaban a Cristo. Y todo, ay, tenés razón. Entonces uno me doy la cola para tu casa, te llevo la moto. Y le iba predicando, pues, tenés que arrepentirte. ¿Por qué? Porque no es el miedo, es que lo que tienen a Dios y lo que lo reconoce como su Señor y Salvador son los que tienen vida eterna, porque el que se muere va al infierno y va a ver esos demonios, porque todo eso existe. Claro, perfecto. Entonces, eso es importante, predicar a la gente. Entonces, ¿qué pasa con los profetas de hoy? Esto es lo que hablan. Bendición, multiplicación, poderes, fama y dinero. Pero no hay sacrificio, hermano, hay que sacrificarse, hermano, hay que orar al Señor, hermano, hay que arrepentirse, hermano, hay que humillarse. Aquí no hay nada de eso. Y ese es el gran problema de hoy en día de este movimiento apostólico y profético que se da en la ciudad, se da en el país y lamentablemente mucha gente se deja llevar por eso y muy poco, ¿verdad? Porque no puedo meter a todos en un saco porque no los conozco a todos, muy poco apóstoles o profetas de este tiempo está hablando de arrepentimiento y fe, porque al final, ¿quién es el Salvador? Jesús. Yo no tengo que auto-justificarme ni promocionarme. Tengo que promocionar a Cristo. Tengo que levantar el nombre de Jesús. El Salvador. El protagonista de la película se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo no vengo con la intención de que ustedes se predispongan, no. Sino que si ustedes ven a alguien o si escuchan a alguien, mediten lo que está diciendo y vean si eso que está diciendo está conforme a la Escritura. Generalmente sacan de contexto la Escritura, sobre todo la gente, sobre todo los apóstoles de este tiempo, hablan mucho sobre dinero. Sus mayores revelaciones es de dinero. Nunca, Otra cosa. nunca le hacen una purificación al corazón, nunca hablan de eso, purificar el corazón para llegar a Jesús más. Purificar. Sí, sí. Ok. Claro. O sea, siempre la gente como hay escasez de dinero, solamente promueven eso. No, que para que le vaya bien, para eso y para lo otro, entonces así no es un profeta. Un profeta tiene que hablar primero de arrepentimiento genuino del corazón. Amén. Okay. Bueno, lo que yo quiero decir es que como hijos de Dios nosotros tenemos don de discernimiento, tenemos el don de ciencia, tenemos todos esos dones que Dios nos ha depositado a cada uno. A uno le da esto, a otro le da lo otro, y somos el cuerpo de Cristo. Y ahí, ¿qué pasa? Que cuando uno está hablando con una persona, Dios te puede revelar quién es esa persona, cómo está, qué es lo que pasa, qué es lo que le vas a predicar. En este caso, yo tengo una compañera hace 2 años, yo le predicaba quién era Jesús. Ella me decía, yo no quiero a Jesús, a ese Jesús que me estás presentando. Yo no lo quiero, en realidad a mí no me interesa quién es ese hombre, para mí él no existe. Y Dios es Dios. Entonces yo le expliqué quién era Jesús y qué hizo por ella. Entonces ella me dice, bueno, mi cuñado es pastor y yo le voy a predicar. Entonces ella me dice, pero siento algo, como un dolor, algo así. Entonces yo le digo, bueno, pregúntale al pastor y te va a corroborar lo que yo te estoy diciendo. A la semana siguiente ella me se acerca y me dice, Julie, hablé con el pastor, con mi cuñado, y me dijo todo lo que me estaba, porque yo le dije, si rechazas a Jesús, a ti te viene una condena, porque no vas a entrar al reino de los cielos. Porque todo, si crees en Dios, al Dios que estás diciendo que es tu Padre, que tú amas, pero si no aceptas a Jesucristo, ¿qué estás haciendo? Te estás condenando tú sola. Entonces le estaba explicando por medio de la palabra y ella se quedó pensativa y le preguntó al cuñado. Y al otro día, a la semana siguiente, me hablé con mi cuñado y me dijo, es cierto, que si yo no reconozco a Jesús, yo me puedo perder. Y ella empezó a llorar. Pero aún su corazón seguía endurecido. Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios me estaba mostrando en ese momento que su corazón estaba endurecido, que su corazón no estaba renuente, pero yo tenía que darle esa palabra.
Correcto. aunque le dolió, porque ya se molestó. Claro, o sea, nuestra misión como seguidores de Cristo es decirle a la gente la verdad. La verdad es que Cristo murió en la cruz por los pecadores para que ellos se arrepientan, lo acepten como Señor y Salvador de su vida y sean salvos. Lo que tú le estás diciendo es muy cierto. Fíjate, Juan 3:16, clásico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo más esencial. Y lo Ahora, más dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, mira lo que dice el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Y vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ves? Lo dice clarito. O sea, la idea de Dios es salvar al mundo a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Entonces, este movimiento apostólico y profético, vuelvo a repetir por tercera vez, no puedo meter a todos en este paquete. Sí, no. Pero gran parte de ellos hablan de dinero. Entonces, todas sus profecías son: te tengo una palabra para ti. Dios te va a prosperar, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar fama, Dios te va a levantar, Dios te va a multiplicar. Si es un empresario, ahora vas a vender más. Si es alguien que trabaja en un trabajo, en una empresa, te van a promocionar. De eso habla esta gente y esta Y gente. eso es lo que les gusta escuchar. Y a la gente le gusta escuchar eso, porque a todos nos gusta que nos hablen cosas bonitas. Y está bien, pero la buena nueva es que la buena noticia del Señor es buena noticia, pero hay una mala noticia. Y yo tengo que dar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que soy un pecador y me voy al infierno. Esa es la mala noticia. Sí, sí. La buena noticia es que Cristo Jesús Pago por mí. pagó mi deuda. Y si yo lo acepto, soy salvo. Esta es la buena noticia. Pero la mala noticia es que si yo no lo acepto, como dice el texto allí, ya soy condenado porque no he creído en el unigénito. Y estos hombres deberían decirle eso a la gente. Que si tú tienes un trabajo, indudablemente Dios te da la capacidad y puedes hacer dinero. Que si tú trabajas en un negocio, tu negocio puede avanzar. Sí, es posible. Aún en este país es posible. Pero la mayor noticia es Cristo Jesús muriendo en la cruz, resucitando y salvando al hombre. Esa es la mayor noticia. Y lamentablemente estos hombres, apóstoles y profetas de este tiempo, algunos, no todos, hablan de dinero, de fama, de aplauso, de reconocimiento y que todo te va a salir bien. Busca el reino de Dios. Ese movimiento, ese que iba cuando iba a decir, ¿no? Ese movimiento también ataca la Biblia. Ellos, ese movimiento sí lo he estudiado un poquito. Ellos dicen que no es de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y ahí hay un punto, un fraccionar contra la Biblia también. Claro, porque ¿qué pasa? Tanto este hombre como este, vamos, lejos con esto, porque hay hombres con esto. Estas personas atacan a la Biblia y entonces o citan la Biblia, un texto, y lo sacan de contexto. Por ejemplo, escuché a uno que decía: el pecado de Adán y Eva, el pecado original, no fue la desobediencia. ¿Y cuál fue el pecado? El pecado original de Adán y Eva fue este: que había un árbol, El diezmo. el diezmo. Entonces ellos no le diezmaron a Dios este árbol. Y como no le diezmaron a Dios este árbol, ese fue el pecado. ¿Qué carrizo está hablando ahí del dinero? Ni siquiera existía el dinero. Y hay gente que se come esas cosas. Claro, ¿por qué? Por la ignorancia de la palabra. Porque no leemos la escritura. Ajá. Mis amados, esta clase se estaba dando aquí con la intención de que ustedes aprendan, tengan herramientas y puedan responder a la gente cuando le pregunten. Alguien preguntó
estaba viendo un video y alguien dijo, ajá, pero si ustedes no creen en la ley, ¿por qué piden el diezmo? La iglesia de la Hermosa no pide el diezmo. Es voluntario. Es voluntario. Inclusive la ofrenda es voluntaria. Aquí a nadie se le tuerce el brazo. Aquí, de hecho, aquí en esta iglesia hay mucha gente que no diezma y no ofrenda. Porque no cree, porque no tiene, porque no le gusta, porque por lo que sea. Hay mucha gente que aquí no diezma ni ofrenda. Mucha gente de la iglesia de la Hermosa. Y aquí no se le va a cerrar nunca la puerta. La gente puede entrar aquí y quedarse en esta iglesia todo el tiempo que quiera hasta que Cristo venga. Por cierto, Sin hermano, diezmar y sin ofrendar. si ¿Por se, qué? si Porque se es obligatorio. pidiera obligatorio, ahí sería judaizar. Judaizar. Claro. Hay uno, Claro. hay uno que sí lo pide. Bueno, vuelvo a repetir. Las iglesias que piden los diezmos o que exigen es simplemente porque no han leído la Escritura. Porque en el Antiguo Testamento era una ley, era un impuesto. Era un impuesto. Y los impuestos no es a gusto tuyo, sino que es, como dice, es impuesto, es obligatorio. De hecho, creo que no sé si es Deuteronomio o número que dice, indefectiblemente diezmarás, sin lugar a duda, sin ecuador, sin agarrar para los lados. En el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento, a través de Cristo Jesús, esto es voluntario, tanto los diezmos como los ofrendas. Y estamos voluntarios aquí en esta iglesia, y sé que en otras iglesias también, que la gente, hay mucha gente que aquí no diezma, ni ofrenda tampoco. Incluso si se quiere dar las primicias, que la den Exacto, voluntaria. tampoco, eso es la premisa, que eso también es algo que la gente hace y en la iglesia lo hacen, pero nosotros no, ni siquiera lo hacemos obligados. El que quiera hacerlo, lo haga. Es como le decía, los judaizantes, los que sean judíos de Israel y quieran hacer su shofar y celebrar su fiesta, como cultura de ellos, lo pueden hacer. Pero nosotros no estamos llamados a guardar ningún tipo de fiesta, ninguna. Y estas personas que se hacen llamar apóstoles y profetas, muchas veces, ¿cuál es el problema? Ya para ir cumpliendo, ¿qué hora es, Gustavo? 8:30. Bueno, ya tengo que cubrir. 5 minutos y está bien. Muchas veces la palabra de estos hombres y mujeres pareciera que tuvieran la misma autoridad que la Biblia. Yo soy un hombre de Dios y yo te digo esto por revelación y tienes que aceptarlo. Toda la revelación está aquí. Aquí. Todo lo que Dios me quería decir a mí está aquí. Yo debo sentarme todos los días, meditar en ella, orar y Señor, ¿qué dices tú para este día? Y Dios me va a dar. Y otra cosa que también he notado, que idolatran al hombre, he visto, una idolatría grande. Claro, es que lamentablemente cuando tú le dices a esta persona, cuando esta persona le dice a la persona, yo tengo una revelación para ti de parte de Dios, que no está allí, sino que Dios me la reveló a mí directamente para ti, entonces la gente dice, wow, qué tremendo hombre, qué tremenda mujer, mira, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué me tienes hoy? Y eso más bien parece un horóscopo que una profecía. Porque ¿qué es un horóscopo? Un horóscopo, ¿Qué signo es? tú vas, mucha gente, yo recuerdo cuando había los periódicos de papel, la gente iba, ajá, Géminis, hoy tendrás un día soleado, tienes la oportunidad de conocer a la mujer de tu vida y tienes que vestirte de amarillo. Esos son los signos del zodiaco. Sí, los signos del zodiaco, horóscopo. Entonces, mucha gente no salía de su casa si no leía sobre el más. Hubo un tiempo que, si ustedes se acuerdan, se hizo muy popular aquel personaje llamado Elmer, el iluminado, Sí. a las 7 de la mañana. Se parecía a Chávez. ¿Qué parecía? Adriana Asis. Todas esas personas se hicieron famosas porque al venezolano, el venezolano es muy místico y por general los latinoamericanos son muy místicos. Entonces, toda la gente se calaba todo eso. Entonces, lamentablemente, estas personas usan esa parte mística de que
yo tuve una revelación, hoy vengo a decirle una palabra, yo estaba ya bañándome y me estaba echando jabón y Dios me reveló y le voy a decir esa palabra que Dios me trajo a mi vida. ¿Y esta que está aquí? Esta es la que yo tengo que predicar, la que está escrita. Ahora, indudablemente Dios me puede y me va a revelar lo que Él quiere a través del Espíritu Santo, pero de su palabra. Entonces, ¿qué va a haber el problema hoy en día? Que mucha gente dice, yo te profetizo, yo te decreto, yo declaro que ahora tú vas a ser próspero y los que estaban burlando tuyo se van a reír ahora porque van a ver que tú eres levantado y ahora vas a ser un hombre próspero y tú... Una emoción. Y entonces la gente... Las emociones. ¿Por qué? Porque nos gustan las emociones. Somos emocionalistas. No emociones, sino emocionalistas. Porque mientras más grita, entonces hay más emoción. Y eso no es verdad. No es verdad. Una cosa que quería agregar aquí, ¿no? Lo que pasa es que se confunde el oficio de profeta con el don de profecía. Totalmente. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. O sea, el don de profecía, o sea, el Señor en su soberanía Lo puede usa decirle a la hermana, Puede usar armamento y me profetiza ahorita. Lo puede hacer. mira, es que está, o sea, a mí yo no cuento, a mí no me gusta porque esto es objetivo mío, eso es subjetivo para todos ustedes, pero a mí me sucedió una vez que le dije a una hermana, le dije tal cosa y yo, bueno, y esa cosa, o sea, se dio. Okay. O sea, pero yo no es que soy un profeta. Exacto. O sea, Porque un momento eso puede ser. O sea, nosotros, yo no niego que Dios en su soberanía omnipotente puede usar a cualquiera de ustedes para dar una palabra profética en un momento determinado. Dios lo puede hacer. Pero que no me digáis, tengo una palabra para ti hoy, tengo una palabra para ti hoy, tengo una palabra para ti hoy. No. Todos los días. O sea, Prácticamente la Biblia, exacto, Es que la Biblia da. el Señor muchas veces usa hasta un mundano para que le hable a uno. Claro, yo puedo usar cualquier cosa. Entonces, Un niño. ¿cuál es un niño? ¿Cuál es el problema de este movimiento hoy en día? Que todo es Dios me dijo, Dios me habló. Entonces, con ese amuleto de Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, la gente tiene que creerse. y hay una dependencia ahí Y hay una dependencia. Entonces, yo voy a que Yuli y le digo, profeta Yuli, ¿qué te dijo Dios para mí hoy? Bueno, déjame, déjame consultar a la audiencia, pero ya sabéis, yo soy un terreno fértil, ya sabéis cómo vamos a... ¿Entendés? Sí, una tarifa. No, hermano, mira, lee la Biblia. Hermano, pues yo quiero que Dios me escuche, que Dios me hable fuerte, ¿no? Lee la Biblia en voz alta, decía el don. ¿Quieres que Dios te hable? Habla la Biblia en voz alta, léela en voz alta, y Dios te va a hablar. Terreno fértil en la casa que se está montado todo. Ahora todos somos profetas. Todo hombre, eso es importante. Todo hombre y toda mujer que se para en una parte y habla la palabra de Dios está profetizando. ¿Por qué es que profetizar? Hablar de parte de Dios. ¿Quién eran los profetas? Voceros de Dios. Mira Marlene y me dice, Argeni, mira lo que dice aquí, mira, la palabra de Dios dice esto aquí en Efesios, aquí en Mateo, aquí hay 66 libros, y al hablar de compartirla, está ahí profetizando, porque ¿qué es un profeta? Uno que habla de parte de Dios, eso es todo. Mire amigo, usted ese vicio lo va a hundir más y más en su vida y va a permanecer. Claro, La profecía es una profecía. yo te digo, mira, Yuli, aquí en el libro de Juan dice que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Estoy profetizando, estoy hablando de parte de Dios. No, Argeni, lo que pasa es que poner esos muñequitos y luces y de humo, no. La Biblia dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estoy profetizando. Porque, ¿qué eran los profetas? Voceros de Dios. Así dice el Señor. No era así dice Jeremías, así dice Isaías, no, así dice el Señor. Entonces, cuando uno entiende que nosotros somos todos apóstoles también. Claro, todo aquel que ha sido comisionado por el Señor es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. O sea, yo les digo a ustedes, bueno, yo los voy a comisionar para que vayan a llevar la palabra allá en La Guajira. Son apóstoles. Como cierto que como profetas. Igual que cuando uno está, por ejemplo, como dije al principio, que tenemos dones, uno predica la palabra, pues está diciendo en espíritu, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, es que
a entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo? Entonces el mismo Espíritu Santo va guiando, diciendo las palabras correctas, como alcemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos, empecemos a adorar al Señor, empieza a fluir la presencia del Señor, empezamos a mover del Espíritu Santo porque hay una fe, porque todo el que se acerca a Él debe tener fe que lo va a hallar. Entonces estamos predicando ahí la palabra, estamos diciendo palabra de Dios. Entonces entramos, hay una fe en eso. Que está profetizando. Y entonces estamos, ¿Qué profetizar? pero De Dios. estamos guiados por el Espíritu Santo. Pero no Pregonando podemos también igual. tampoco decir, no, Pregonar la palabra del Señor. no creemos, no, tenemos que creer. Profecía es dar el mensaje de otro. Puede ser, eso es profecía. Fíjense lo que dice aquí, ya vamos para concluir. Jeremías 11. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oí las palabras de este pacto y hablá a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirá: tú, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Aquí viene una parte. ¿Dónde es? El verso 8 dice: pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliese y no cumplieron. Entonces, ¿cuál era el oficio del profeta? Anunciar lo que Dios le mandaba hacer. Eso es todo. Entonces, si hoy un hombre o una mujer se para y habla de parte de Dios, ese es el profeta. Pero si habla de su imaginación, bueno, hermano, me reveló Dios en el baño, me reveló Dios esta palabra, y ahora me reveló, y ahora tengo una palabra para ti, tengo una palabra para ti, tengo una palabra para ti. Y lo único que escuchas es eso, y no escuchas la palabra de Dios en la vida. Y nosotros debemos guiarnos por eso. Tal vez cuando se le diga: yo soy profeta, camine para el cementerio, Ahora, hermano, también yo creo que es de mal gusto. Yo creo que es de mal gusto. O sea, si una persona de esa te llega: mira, el Señor me dice tal. No, a mí no me diga eso. O sea, No. tampoco. No. O sea, tú lo puedes escuchar porque la Biblia que dice Ponerlo a prueba. que vamos a probar toda profecía. Entonces, Dios te dice: Alejandro, mira, tengo una palabra para ti. Dios te dice esto y esto. Tú vas a la escritura y la filtras por la palabra. Si esa palabra cuadra con la Biblia, bien, ya sea. Claro. Porque la Biblia dice: debemos probar a los profetas, probar los espíritus. Así que no hay prueba. O sea, el profeta no tiene que ponerse bravo de que tú le digas: mira, voy a pasar la palabra, esa profecía por la palabra. Y si es de O parte no de le Dios. digáis nada, simplemente te lo reserva y cómeslo así, porque tampoco lo vas a No, me refiero que tú puedes escucharla. Claro. No hay problema. El asunto es que la pasemos por la palabra. Si pasa la prueba de la palabra, bienvenida a eso. No hay problema, que Dios puede usar gente. Primera de Juan, capítulo 4, dice: amado, no creáis a todo espíritu que dice hablar de parte de Dios, sino probar los espíritus. Exactamente. Bueno, Bueno, oramos. tienes discernimiento uno, Señor. Discernimiento, así que todos tenemos discernimiento y tenemos que ponerlo en práctica. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, gracias por tu palabra. Y aún aquellos hermanos que nosotros veamos, Señor, que se han desviado de la palabra, Dios mío, de tu santo evangelio, del verdadero evangelio, Señor, el que tú presentaste a Cristo Jesús como al crucificado, el que fue a la cruz a morir en nuestro lugar, el que entregó su vida por los pecadores. Padre, permite que cada día podamos expresar la verdad de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, Señor, la podemos presentar a todas las personas, Señor. Haznos entender, Señor, que realmente tu poder es infinito, Señor. Que nuestra mente, que es limitada, no puede entender todo lo que tú tienes para nosotros. Pero que cada día tu palabra se va revelando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Permite que estudiemos, permite que apliquemos y permite que vivamos tu palabra y podamos predicarle a otros de que Jesús es el Señor y que viene muy pronto, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes. Video. Eso está en YouTube únicamente, ¿no?